Buenos días, soy Marley Sánchez, participante del curso de Seguridad Industrial y Ambiente de Trabajo impartido por el INSES. Como hemos visto en las clases anteriores, son diversos los riesgos a los cuales nos exponemos los trabajadores. Existen diversas clasificaciones de riesgo dependiendo del autor. La mayoría de ellos converge en que estamos expuestos a factores de riesgo disergonómicos, factores de riesgo químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, físicos. En cuanto a los factores de riesgo físico, son aquellos que afectan los 5 sentidos: vista, tacto, olfato, gusto, oído. Ahora bien, el oído puede ser afectado por el ruido. Pues bien, me corresponde desarrollar el factor de riesgo físico, el ruido. Esta exposición tiene como guía la norma Covenin 1565 del 95 en su tercera revisión, que trata del ruido ocupacional, el programa de conservación auditiva, niveles permisibles y criterios de evaluación. Para iniciar se debe clarificar dos términos importantes que son sonido y ruido. El sonido es el movimiento ondulatorio con intensidad y frecuencia determinadas, que se transmite por agua, aire o gas, y que genera vibración acústica y produce sensación auditiva. Por su parte, el ruido, desde el punto de vista físico, es la superposición de sonidos de frecuencias e intensidades diferentes, sin correlación de base. Desde el punto de vista ocupacional, la norma Covenin lo define como el sonido no deseado, cuyas características pueden producir daño a la salud y al bienestar humano. A continuación, oiremos un sonido y un ruido para percibir la diferencia entre ambos. Esto es un sonido. Lo siguiente es un ruido. El ruido tiene ciertas características como por ejemplo frecuencia, intensidad y tiempo. La frecuencia es la cantidad de ciclos por unidad de tiempo que tiene una onda y se mide en Hz. El nivel audible para personas jóvenes y sanas está entre los 20 y los 20.000 Hz. La intensidad es la amplitud de la vibración acústica y se mide en decibeles. El timbre es el conjunto de armónicos que permite individualizar cada sonido. Para tener una idea de cómo puede afectar el nivel sonoro en algo tan cotidiano como la comunicación, se muestra esta gráfica. Allí se puede observar que inicia en 0 decibeles, indicando que en este punto se encuentra el umbral de la audición. Luego vemos allí, entre los 10 y los 20 decibeles, el sonido que pueden hacer unas aves. En ese punto, la comunicación es fácil. Subimos, vemos una pareja, el ruido o el sonido que están generando se encuentra entre los 30 y 40 decibeles. Todavía podemos percibir una comunicación posible. Seguimos y vemos una máquina de escribir. Ya allí el sonido empieza a subir a los 60 y tantos decibeles. Todavía la comunicación se torna posible. Después vemos que el sonido inicia en 70 y sube hasta los 80 y tantos decibeles. Ya a este nivel hay que gritar. Fácilmente ese sonido lo puede estar generando los vehículos. Seguidamente, el ruido que genera un taladro puede llegar hasta los 110 decibeles. A este punto la comunicación es casi imposible. Luego vemos el ruido que puede generar un avión, sea al arrancar o al aterrizar. Este sonido puede llegar sobre los 130 decibeles. Imposible comunicarse a ese nivel.
Vemos que la gráfica nos muestra que a partir de los 140 decibeles inicia el umbral del dolor. Ahora veamos las propiedades del ruido. Reflexión. Se refiere a la oportunidad que posee la onda sonora de volver a su punto de origen al chocar con un cuerpo. Refracción. Es la desviación de las ondas sonoras al pasar de un medio a otro de distinta densidad, variando su capacidad de propagación. Interferencia. Es la relación de dos o más tonos puros que se producen al mismo tiempo. Impedancia es la propiedad que presenta resistencia al paso de cualquier tipo de energía. Resonancia es la capacidad de un hueco para que el aire que contiene entre en vibración. Reverberación es la propiedad de algunos materiales de reflejar o absorber parte del sonido. En cuanto a los tipos de ruido, tenemos el ruido constante. Es aquel cuyos niveles de presión sonora no presenta oscilaciones y se mantiene relativamente constante a través del tiempo. No varía en más de 6 decibeles por 8 horas laborales. Un ejemplo de este ruido es un motor eléctrico, un ventilador industrial, un compresor. El ruido intermitente es aquel que presenta subidas bruscas y repentinas de la intensidad sonora en forma periódica. Un ejemplo de este ruido puede ser un taladro funcionando. El ruido fluctuante es aquel cuyo nivel es detectado en forma continua durante la medición. Presenta diferencias mayores a 6 decibeles entre el valor máximo y mínimo alcanzado. El ruido impacto es aquel en el que se presentan variaciones rápidas de un nivel de presión sonora en intervalos de tiempo menores. Su duración suele ser menor a un segundo, presenta diferencias mayores a 35 decibeles entre los valores mínimo y máximo. Un ejemplo de ello puede ser el ruido que produce un yunque o el ruido de un avión al arrancar o descender. El ruido no es ruido sin la existencia de un oído. Por eso es importante conocer su funcionamiento, cómo es todo ese proceso desde que entra hasta que el cerebro lo percibe. Pues bien, el oído externo recoge sonidos y vibraciones y los conduce a través del canal auditivo hacia el tímpano. Las ondas sonoras hacen vibrar el tímpano. Luego los 3 huesecillos del oído medio, martillo, yunque y estribo, transmiten y amplifican las vibraciones hacia la ventana oval del oído interno. En el oído interno, un líquido estimula las terminaciones nerviosas llamadas células ciliadas. El deterioro de estas células es la causa principal de pérdidas auditivas neurosensoriales. Estas células envían impulsos eléctricos a través del nervio auditivo hasta que lo recibe el cerebro. Entre los ejemplos de industrias con mayor contaminación sónica se pueden mencionar, por ejemplo, las metalúrgicas, las metalmecánicas, las textiles y las imprentas. En la presente tabla, la norma Covenin 1565 del 95 nos presenta lo que considera niveles permisibles de exposición del trabajador a niveles de ruido. Por ejemplo, vemos allí que tiene permitido la exposición de 8 horas a niveles de ruido de 85 decibeles, de 94 decibeles durante 1 hora, de 100 decibeles durante un cuarto de hora y de 103 decibeles durante un octavo de hora. Si lo comparamos con la tabla de niveles permisibles de exposición de la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, podemos observar que permite 16 horas de exposición a un nivel sonoro de 80 decibeles, 4 horas de exposición a 90 decibeles, 1 hora de exposición a 100 decibeles, un cuarto de hora de exposición a 110 decibeles y un octavo de hora de exposición a 115 decibeles. Algunos factores de riesgo están ligados al ruido, como por ejemplo los niveles de presión sonora o intensidad, al tipo de ruido al que está expuesto el trabajador y al tiempo de exposición a dicho ruido. Otros están ligados al individuo directamente, como por ejemplo la edad, los antecedentes del trabajador
y la susceptibilidad particular de cada trabajador. Ahora bien, hay factores que pueden modificar los efectos del ruido o la tolerancia a este, como por ejemplo la personalidad, la actividad profesional. No es el mismo nivel de tolerancia el que tiene, por ejemplo, un trabajador de una biblioteca al que tiene un trabajador de una miniteca o una discoteca. También cuentan los antecedentes patológicos del trabajador. Por ejemplo, si tiene infecciones, perforaciones timpánicas, etc., pues su nivel de tolerancia va a ser un poco... El ruido tiene efectos fisiológicos sobre el trabajador. Le causa fatiga auditiva, enmascaramiento, efectos cardíacos, efectos en la respiración, náuseas y cefalea. También puede causar efectos psicofisiológicos, como por ejemplo alteración del sueño, alteración del rendimiento, de la seguridad en el trabajo, molestia, irritabilidad, estrés, alteración de la actividad sexual, aumento del número de errores y accidentes, disminución del tiempo sensoriomotriz. También puede causarle dolor o efecto tinnitus, zumbido de abeja. Otros efectos extraauditivos pueden ser úlceras gástricas, gastritis, diarrea, neurosis, trastornos del ciclo menstrual, hipertensión arterial. La sordera ocupacional está definida como la alteración de la audición de uno o ambos oídos, de forma parcial o total, temporal o permanente, acumulativa, de tipo neurosensorial, que se origina durante y como resultado de la exposición a niveles perjudiciales de ruido en el ámbito laboral. La sordera ocupacional se clasifica según su causa, por traumatismos, por ruido o por vibración. Por su parte, la LOPSIMAT contempla en su artículo 53, numeral 4, el derecho de los trabajadores a no ser sometidos a condiciones de trabajo peligrosas o insalubres, que de acuerdo a los avances técnicos y científicos existentes puedan ser eliminadas o atenuadas, con modificaciones al proceso productivo o a las instalaciones o puestos de trabajo, o mediante protecciones colectivas. Cuando lo anterior no sea posible, a ser provisto de los implementos y equipos de protección personal adecuados a las condiciones de trabajo presentes en su puesto de trabajo y a las labores desempeñadas de acuerdo a lo establecido en la presente ley, su reglamento y las convenciones colectivas. En atención a lo anterior, las entidades de trabajo están obligadas a elaborar un programa de salud y seguridad en el trabajo, en el cual deben contemplar las evaluaciones de riesgos. En el caso del ruido, se hace a través de sonómetros y dosímetros. El sonómetro mide el sonido en el aire, la presión sonora, intensidad de ruido al que el trabajador está expuesto. El dosímetro mide dosis total de ruido acumulado recibido por el trabajador durante la jornada laboral. También debe contemplarse en el programa de salud y seguridad en el trabajo la prevención médica a través de evaluaciones médicas preempleo, periódicas y post-egresos. Allí se evalúan los antecedentes, las exposiciones anteriores y enfermedades de los trabajadores, exploración de otorrinolaringología y la revisión de audiometrías previas. El control de ruido se puede realizar en su origen, trayectoria y receptor. Eliminarlo en su origen es un problema técnico, de diseño del equipo, etc., a través de la aplicación de controles de ingeniería, por ejemplo, como cambios de piezas dañadas o viejas, lubricación, mantenimiento, afilado de herramientas de corte. Reducirlo en su trayectoria se consigue alejando al receptor, separándolo de su origen o poniendo un obstáculo entre el origen y él. Se suele adecuar los espacios para minimizar ruidos, impedir la propagación a través del uso de materiales absorbentes en pisos, techos y paredes, aislar las máquinas, aislar el ambiente o a través del uso de equipos auditivos de protección personal. Estos equipos deben estar regidos también por la norma Covenin 87178 que trata de los protectores auditivos. Lamentablemente, cuando todo lo anterior falla
o simplemente no se le presta atención a las normas preventivas a tiempo, se producen en los trabajadores las enfermedades o afecciones auditivas. La norma técnica para la declaración de enfermedad ocupacional NT02-2008 del INSACEL reconoce entre las afecciones auditivas las siguientes: hipoacusia neurosensorial bilateral, otitis externas infecciosas por exposición ocupacional, hipoacusia ototóxica, hipoacusia neurosensorial unilateral con audición irrestricta contralateral. En conclusión, el ruido se incluye entre los contaminantes físicos que estudia la especialidad de la higiene industrial. Es sin duda uno de los contaminantes más comunes y problemáticos en el ámbito laboral. Trastorna las distintas actividades sociales y es el que más produce enfermedades físicas, pues al irse dañando el oído se altera el sistema nervioso, se presenta hipertensión arterial, perturba la relajación, impide la concentración y aprendizaje, y el trabajador tendrá el riesgo de padecer sordera potencialmente. Gracias por su atención y por las enseñanzas. Feliz día.